Había una vez 3 cerditos que eran hermanos y vivían en lo más profundo del bosque. Siempre habían vivido felices y sin preocupaciones en aquel lugar, pero ahora se encontraban temerosos de un lobo que merodeaba la zona. Fue así como decidieron que lo mejor era construir cada uno su propia casa, que les serviría de refugio si el lobo los atacaba. El primer cerdito era el más perezoso de los hermanos, por lo que decidió hacer una sencilla casita de paja, que terminó en muy poco tiempo. Luego del trabajo se puso a recolectar manzanas y a molestar a sus hermanos que aún estaban en plena faena. El segundo cerdito decidió que su casa iba a ser de madera, era más fuerte que la de su hermano, pero tampoco tardó mucho tiempo en construirla. Al acabar se le unió a su hermano en la celebración. El tercer cerdito, que era el más trabajador, decidió que lo mejor era construir una casa de ladrillos. Le tomaría casi un día terminarla, pero estaría más protegido del lobo. Incluso pensó en hacer una chimenea para asar las mazorcas de maíz que tanto le gustaban. Cuando finalmente las 3 casitas estuvieron terminadas, los 3 cerditos celebraron satisfechos del trabajo realizado. Reían y cantaban sin preocupación. No nos comerá el lobo, no puede entrar. El lobo que pasaba cerca de allí se sintió insultado ante tanta insolencia y decidió acabar con los cerditos de una vez. Los tomó por sorpresa y rugiendo fuertemente les gritó: Cerditos, me los voy a comer uno por uno. Los 3 cerditos asustados corrieron hacia sus casas, pasaron los pestillos y pensaron que estaban a salvo del lobo. Pero este no se había dado por vencido y se dirigió a la casa de paja que había construido el primer cerdito. Ábreme la puerta. Ábreme o soplaré y la casa derribaré. Dijo el lobo feroz. No, eso ni pensarlo. Replicó el cerdito. Como el cerdito no le abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja sin mucho esfuerzo. El cerdito, temblando de miedo, corrió todo lo rápido que pudo hasta la casa del segundo hermano. De nuevo el lobo, más enfurecido y hambriento, les advirtió: Anda, cerditos, sean buenos y abrirme la puerta para poder entrar. No, eso ni pensarlo. Contestaron los 2 cerditos. Abrirme la puerta, o soplaré y esta casa también derribaré. Amenazó el lobo. Y entonces sopló con más fuerza que la vez anterior, hasta que las paredes de la casita de madera no resistieron y saltaron por los aires. Los 2 cerditos a duras penas lograron escapar y llegar a la casa de ladrillos que había construido el tercer hermano. El lobo estaba realmente enfadado y decidido a comerse a los 3 cerditos, así que sin siquiera advertirles comenzó a soplar tan fuerte como pudo. Sopló y sopló hasta quedarse sin fuerzas, pero la casita de ladrillos era muy resistente, por lo que sus esfuerzos eran en vano. Sin intención de rendirse, se le ocurrió trepar por las paredes y colarse por la chimenea. Estaba empeñado en entrar a la casa como fuera. Menuda sorpresa le daré a los cerditos. Pensó el lobo. Y una vez en el techo se dejó caer por la chimenea, sin saber que los cerditos habían colocado un caldero de agua hirviendo para cocinar un rico guiso de maíz. El lobo lanzó un aullido de dolor que se oyó en todo el bosque, salió corriendo de allí y nunca más regresó. Los cerditos agradecieron a su hermano por el trabajo duro que había realizado. Este los regañó por haber sido tan perezosos, pero ya habían aprendido la lección: solo con trabajo se consiguen las cosas. Así que se dedicaron a celebrar el triunfo. Y así fue como vivieron felices por siempre, cada uno en su propia casita de ladrillos. Y colorín colorado, este cuento ya acabó.